Muy buenas noches, estrellas. Sean todos bienvenidos a Radio Cosmo. Vamos a hacer esto costumbre nuevamente, hagámoslo costumbre. Hoy quisiera hablarles de Sumeria. Sumeria, que es donde todo comenzó. Ese nombre está inspirado en un libro que se escribió de un historiador muy famoso. Que en realidad es cierto. Sumer fue donde todo comenzó. Anteriormente yo les había hablado de Creciente Fértil, que vendría siendo esta área que se ve aquí, ¿no? Que es la tierra en los alrededores de los ríos Tigris y Éufrates, lo que es el área de Palestina, Jerusalén, Gaza, hasta toda la cuenca del río Nilo. Ese fue el primer show que hice hace como 2 semanas. Lo siguiente fue hablar de Mesopotamia. Mesopotamia, la primera región cosmopolita, le puse yo. Porque habían demasiadas culturas, demasiadas etnias, todas mezcladas en esa área. Que es el área en los alrededores, las cuencas de los ríos Éufrates y Tigris. Ahí se puede ver en naranja lo que es Sumeria, que es de lo que voy a hablar hoy. Y en rosado está lo que vendría siendo el Imperio Babilónico. También está el Imperio Acadio, el Imperio Asirio, disculpen, el Imperio Asirio. El Imperio Acadio estaría por aquí arribita estaría Akkad, la cuenca alta del Éufrates. Hoy nos vamos a dedicar a Sumeria, esta área de aquí. Uruk, Ur, Kish, Nippur, Lagash, todas esas áreas. Sumeria es en realidad considerada la cuna de la civilización. Es la parte sur de la antigua Mesopotamia, o lo que sería ahora mismo Irak y Kuwait. El nombre viene del acadio, graciosamente, una lengua hablada al norte de Mesopotamia, como quien dice, cerca del nacimiento de los ríos Tigres y Éufrates. Significa el país de los reyes civilizados. Los sumerios se llamaban a sí mismos las gentes de cabezas negras. Y su país, en la escritura cuneiforme, era simplemente la tierra o la tierra de los cabezas negras. En el Génesis bíblico, Sumer es conocido como Sinar o Senar. Según la lista de reyes sumerios hallada en Lagash, cuando los dioses otorgaron a los hombres los dones necesarios para construir una sociedad, fundaron la ciudad de Eridu en la región de Sumer. Aunque la ciudad de Uruk se considera la más antigua del mundo, los antiguos mesopotámicos creían que la primera fue Eridu, y de allí fue donde se estableció el orden y comenzó la civilización. Uno de los primeros periodos es el periodo El Boeit. Durante mucho tiempo se pensó que Sumer fue habitada por primera vez alrededor del siglo del quinto milenio antes de Cristo. No, pero esta fecha fue descartada y ahora se sabe que la actividad humana comenzó muchísimo antes. Los primeros pobladores no eran sumerios, sino un pueblo de origen desconocido que los arqueólogos llamaron Obeit. Esto por las excavaciones realizadas en la colina de El Obeid, donde se encontraron objetos que confirmaban su existencia. También se les llama proto-eufrateanos, por ser los primeros habitantes conocidos que habitaron en la cuenca del Éufrates. Quienquiera que fueran estos pueblos, ya habían pasado de ser cazadores, recolectores, a formar una sociedad agraria después del 5000 a.C. Las excavaciones de El Obeid y otros lugares en el sur de Irak han sacado a la luz herramientas de piedra de estas gentes, azadas, cuchillos, útiles de arcilla como hoces, ladrillos, cerámica pintada y estatuillas. Los pueblos de El Obeid fueron los primeros agentes civilizadores de la región. No sabemos en qué momento entraron en escena los llamados sumerios. Pero según un académico muy importante llamado Samuel Noah Kramer, el primer gobernante de Sumer, cuyas hazañas se han registrado de manera sumaria, es un rey llamado Etana de Kish, que pudo llegar al trono a principios del tercer milenio antes de Cristo.
En la lista real es descrito como aquel que asentó todas las tierras. La lista de los reyes sumerios es un documento escrito en cuneiforme por un escriba en la ciudad de Lagash, hacia el año 2100 a.C. Este documento enumera a todos los reyes de la zona y sus proezas. Es un intento por mostrar la continuidad del orden social desde los inicios de la civilización. Los mesopotámicos en general y los sumerios en concreto creían que la civilización era el resultado de una gran victoria de los dioses imponiendo el orden sobre el caos. La lista real posiblemente fue un intento de legitimar el reinado de un rey llamado Utugenal de Uruk, presentándolo como el último de una larga estirpe de gobernantes de la región. Etana es famoso por el mito del hombre que asciende a los cielos a lomos de un águila, y al igual que otros reyes mencionados en la lista, como Dumuzi y Gilgamesh, fue conocido por sus hazañas sobrehumanas y su heroísmo. Utuegal intentaba vincular su linaje con el de los antiguos reyes heroicos, creando esta lista. Los mesopotámicos creían que los dioses habían puesto en marcha el mundo y que los humanos fueron creados como cooperantes de los dioses para mantener el orden y refrenar el caos. Por tanto, los antiguos historiadores se centraron en los vínculos entre los gobernantes y sus dioses. Escribir la historia de las proezas humanas era considerado un asunto de menor relevancia para estos autores. La historia antigua de Sumer ha tenido que deducirse por los restos arqueológicos y geológicos más que por la tradición escrita. Los eruditos modernos aún carecen de mucha información. Ahí podemos ver lo que son las ruinas de Ur, que se conservan aún hoy en día. Cuando la civilización sumeria se estableció en la región cerca del 3600 a.C., ya habían inventado la rueda, la escritura, el barco de vela, técnicas agrarias como la irrigación y el concepto de ciudad. En general, se acepta que las primeras ciudades del mundo surgieron en Sumer, aunque en China e India también reivindican poseer las primeras ciudades del mundo. Las más importantes fueron Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Isim, Adab, Kulah, Lagash, Nippur y Kish. La ciudad de Uruk se considera la primera auténtica ciudad del mundo. Kramer observa que estos nombres de la ciudad no son sumerios, sino que proceden del periodo de Elobeid, lo que significa que ya existían al menos como aldeas mucho antes del 5000 a.C. Otras ciudades en Sumer fueron Sipar, Shurupak, Batibira, Girsu, Uma, Urukak, Nina y Kisura. Todas ellas de extensión y población diversa, siendo Uruk la mayor y la más poderosa en su apogeo. Con el establecimiento de las ciudades en Sumer, su historia se desarrolla aproximadamente desde el año 5000 hasta el 1750 a.C., cuando los sumerios dejaron de existir como pueblo. Y Sumer fue invadida por los elamitas y los amoritas. Tras el periodo de Elobeid, llegó el periodo de Uruk, en el cual las ciudades emergieron en una llanura y Uruk destacó entre todas ellas. Aunque este periodo recibe su nombre por la primera ciudad, Uruk, los sumerios consideraban que la primera ciudad fundada fue Eridu. El comercio con tierras extranjeras estaba consolidado en esa época, y la escritura evolucionó desde los pictogramas hasta la cuneiforme. Se piensa que el comercio fue el principal estímulo para la aparición de la escritura, pues permitía una comunicación precisa y a larga distancia entre mercaderes de Sumer y sus agentes en otros países. En este tiempo también emergió la monarquía y las ciudades de Sumer llegaron a estar gobernadas por un solo monarca, asistido por un consejo de ancianos, que incluía tanto a hombres como a mujeres. Los reyes que sucedieron a Etana eran semitas, no sumerios, como lo muestran sus nombres. Por ejemplo, Enmeberagesi de Kish. Hasta pasados 8 reyes no aparecen los primeros nombres sumerios en la lista real. Ahora, para hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Aquí se da una pausa en la historia de Sumer con el surgimiento del Imperio Acadio. Como les mencioné, los acadios están un poquito más al norte.
casi en el nacimiento de los ríos Tigris y Éufrates. Ahí lo que estamos viendo es la Sigurat de Kish. Esto vendría siendo el Imperio Acadio. Todo lo verde. Lo amarillo son los elamitas. Lo rosado serían los hurritas. Otro imperio de esa área. Bueno, más que todo eran reinos. El Imperio Acadio fue la primera entidad política multinacional del mundo, fundada por Sargón el Grande, que reinó entre el 2334 al 2279 a.C. y unificó Mesopotamia bajo su gobierno y estableció el modelo que los reyes mesopotámicos posteriores seguirían o intentarían superar. El Imperio Acadio estableció una serie de primicias que luego se convertirían en estándar. Nadie sabe dónde estuvo ubicada la ciudad de Acadia, cómo alcanzó la prominencia o cómo cayó exactamente. Sin embargo, alguna vez fue la sede del Imperio Acadio que gobernó sobre esta vasta región de la antigua Mesopotamia. Se sabe que Acadia, también conocido como Agade, era una ciudad ubicada a lo largo de la orilla occidental del Éufrates, posiblemente entre las ciudades de Sipar y Kish, o quizás entre Mar y Babilonia incluso, en otro lugar a lo largo del Éufrates. Según la leyenda, fue construida por el rey Sargón el Grande, o sea, Sargón de Akkad, pues, quien unificó Mesopotamia bajo el dominio de su imperio acadio y estableció el estándar para futuras formas de gobierno en Mesopotamia. Sargón, o sus escribas, afirmó que el imperio acadio se extendía desde el Golfo Pérsico a través de las actuales Kuwait, Irak, Jordania, Siria, posiblemente el Líbano, a través de la parte inferior de Asia Menor hasta el mar Mediterráneo y Chipre. También hay quienes dicen que se extendía hasta Creta en el mar Egeo, aunque no tenemos certeza de eso. Si bien se discute el tamaño o el alcance de este imperio basado en Acadia, no hay duda que Sargón el Grande creó el primer imperio multinacional del mundo. El idioma de la ciudad, el acadio, ya estaba en uso antes del surgimiento del imperio acadio, valga la redundancia, especialmente en la rica ciudad de Mari, donde se han encontrado vastas tablillas en cuneiforme que han ayudado a los historiadores posteriores a definir ciertos eventos. Y es posible que Sargón restauró Acadia en lugar de construirla. También se debe tener en cuenta que Sargón no fue el primer gobernante en unir las ciudades y tribus dispares bajo un solo gobierno. El rey de Uruk, Lugal-Sageshi, ya lo había hecho, aunque en una escala mucho menor bajo su propio gobierno. Este fue posteriormente derrotado por Sargón, quien mejoró este gobierno y todo lo demás. Pero ¿recuerdan que yo les había comentado esto de que en la creciente fértil se dio el primer Moisés? Que el primer Moisés se le debe a esta región. Bueno, el primer Moisés fue Sargón. Según cuenta la leyenda, él conquistó lo llamado, ya recordé, conquistó lo que llamó las 4 esquinas del universo. Así le llamó él a toda esa área que él tenía conquistada. De hecho, Sargón no era su nombre de pila, o sea, no era su nombre. Ese nombre lo eligió al ascender al trono. Es un nombre semítico, no sumerio, por lo que en general se acepta que era semita y no sumerio. Me disculpan si hago pausas para beber. Recuerden que esto se graba en vivo. Estamos volviendo a la antigua gloria de los radiocosmos. En vivo sin edición. Así que si ven que me ausento un momento, igual lo avisaré porque voy a buscar un refresco. No se sabe a ciencia cierta el nacimiento de Sargón ni de sus primeros años. De hecho, a pesar de que su nombre era de los más famosos en la antigüedad, en la Edad Moderna fue apenas descubierto hasta finales del siglo XIX, cuando el historiador, bueno, no el historiador, era el arqueólogo, Sir Henry Rawlinson, publicó la leyenda de Sargón que había encontrado en la biblioteca de Asurbanipal en sus excavaciones en Nínive, en 1867. La leyenda de Sargón dice: mi madre fue una cambiante, a mi padre no lo conocí. El hermano de mi padre, amaba las colinas. Mi hogar estaba en las tierras altas donde crecen las hierbas. Mi madre me concibió en secreto, me dio a luz a escondidas.
Me puso en un cesto de juncos, selló la tapa con brea, me echó al río, pero este no me tragó. Las aguas me llevaron a Aki, el que sacaba agua del río. Me sacó a mí cuando metía su jarra en el agua. Me tomó como su hijo, me crió, me hizo su jardinero. Aki adoptó al niño y lo crió como si fuese propio. Sargón fue adquiriendo importancia en la corte y se convirtió en el copero del rey. Una historiadora muy importante también llamada Susan Weisbauer apunta que los coperos de la antigüedad no eran simples mayordomos. Las inscripciones sumerias no describen las labores de los coperos, pero en Asiria, no mucho tiempo después, el copero era el segundo después del rey. Volviendo a la historia, en su calidad de copero, Sargón tenía la confianza del rey. Pero esta fue puesta a prueba cuando un rey cercano, Lugal-Saguesi de Uma, se lanzó en una campaña de conquista en la región. La antigua Mesopotamia, al igual que la antigua Grecia, estaba salpicada de muchas ciudades-estado pequeñas que luchaban entre ellas por el agua, la tierra fértil y demás. Lugal-Saguesi de Uma condujo su ejército a través de la región de Sumeria, conquistando las ciudades-estado una tras otra y unificándolas todas bajo su mandato. Como mencioné antes, este sería el primer rey sumerio que logró conseguirlo, ¿no? Como quien dice. Y también el último antes del ascenso de los acadios. Parece que previamente había acordado dejar en paz a Kish, pero tras conquistar Uruk decidió avanzar sobre Kish. Bauer escribe que Urzababa, al enterarse que el ejército conquistador se dirigía a la ciudad, se asustó tanto que se mojó las piernas. O sea, se orinó encima, pues. Sospechaba que Sargón, y aunque no parece tener prueba alguna que justificara sus sospechas del copero, decidió mandarlo a Lugal-Saguesi aparentemente con una oferta de paz. Ahora yo tengo otra versión, o una versión que fue más que todo mitológica. Todo sigue igual. La diferencia es que antes de que todo esto sucediese, en los sueños de Sargón se aparece Ilnana, haciendo que Sargón tenga un sueño premonitorio en el que ve a su señor, Urzababa, ahogándose en su propia sangre. Sargón se dirige a donde Urzababa y le comenta lo que vio. Obviamente Urzababa se asustó, pensó, este me quiere matar. Y lo que hizo fue que le dio una carta, una carta en un pedazo de arcilla sellado. Ese era el papel de la época, ¿qué les puedo decir? Con instrucciones o pidiéndole al rey Lugal-Saguesi que por favor matara a Sargón. Obviamente estaba sellado y no lo podía leer. La historia sigue hasta cuando Sargón se encuentra con Lugal-Saguesi. ¿Y adivinen? Es todo lo que tenemos. De hecho, eso que están viendo ahí es la historia o lo que tenemos, pues, del nacimiento de Sargón de Akkad. Ahí termina. Por esta parte de acá. Aquí termina. Aquí termina. Ya no sabemos qué más pasó. Lo que sí se sabe es que quizás en aquel momento se piensa que tuvo una aventura con alguna mujer de Lugal-Saguesi, o no se sabe qué pasó. Pasara lo que pasara, tanto Sargón como Lugal-Saguesi se volvieron enemigos tan rápido como se habían hecho aliados. Sargón avanzó sobre Uruk y la conquistó. Lugal-Saguesi marchó con su ejército de Kish a luchar contra Sargón y fue derrotado. Entonces Sargón lo encadenó, le ató una cuerda al cuello y lo llevó a la ciudad de Nippur, dedicada al dios Enlil, el dios de la luna. Sí, es dios, igual como en la mitología de los egipcios, es lo mismo. Aquí en Lugal-Saguesi se había confiado y lo obligó a marchar humillado por la puerta de Enlil. Sargón eligió para sí a la diosa Ishtar o Inanna como protectora divina, y con Urzababa y Lugal-Saguesi fuera de su camino se proclamó rey de Kish y sometió rápidamente la región de Sumeria. El imperio acadio creó el primer sistema postal en el que las tablillas de arcilla inscritas en escritura cuneiforme acadia
se envolvían en sobres exteriores de arcilla, marcados con el nombre y la dirección del destinatario y el sello del remitente, pobres carteros. Estas cartas no podían ser abiertas excepto por la persona a la que estaban destinadas, porque no había forma de abrir el sello de arcilla sino rompiéndolo. Para mantener su presencia en todo el imperio, Sargón colocó estratégicamente a sus mejores y más confiables hombres en posiciones de poder en varias ciudades. Los ciudadanos de Acadia, como los llamaba el texto babilónico posterior, eran los gobernantes y administradores de más de 65 ciudades diferentes. Sargón también colocó inteligentemente a su hija Enheduanna, que fue la primera escritora de toda la historia, o al menos la primera autora conocida por su nombre de toda la historia, como suma sacerdotisa de Inanna en Ur, y a través de ella parece haber podido manipular los asuntos religiosos desde lejos. Sargón reinó durante 56 años y después de su muerte fue sucedido por su hijo Rimush, y se mantuvo fiel a las políticas de su padre. Las ciudades se rebelaron después de la muerte de Sargón, y Rimush pasó los primeros años de su reinado restaurando el orden. Hizo campaña contra los elamitas, a quien derrotó, y afirmó en una inscripción que traería una gran riqueza a Acadia. Gobernó durante solo 9 años antes de morir y fue sucedido por su hermano Mahintushu. Existe cierta especulación de que Mahintushu provocó la muerte de su hermano para hacerse con el trono, nada nuevo. La historia se repitió después de la muerte de Rimush y Mahintushu. Tuvo que sofocar revueltas por todas partes del imperio, aumentó el comercio y, según muchas inscripciones, se dedicó al comercio a larga distancia con Magam y Meluja, ¿no? Meluja es el Alto Egipto, partes de Sudán. También emprendió grandes proyectos de construcción en todo el imperio. Se cree que ordenó la construcción del templo de Ishtar en Nínive, que consideraba una pieza arquitectónica muy impresionante. Además emprendió la reforma agraria y, por lo que se sabe, mejoró el imperio de su padre y su hermano. El obelisco de Mahintushu, que describe la distribución de parcelas de tierra, se puede ver hoy en el Museo del Louvre, en París. Su muerte es un tanto misteriosa, pero según algunos eruditos, Mahintushu fue asesinado por los cortesanos con sus sellos cilíndricos, aunque no se ha ofrecido un motivo definido para el asesinato. Los sellos cilíndricos eran... imagínense un sello cilíndrico en el cual estaba una marca que... ¿cómo decirlo? Por ejemplo, mi sello cilíndrico hubiese sido una galaxia, ¿no? El de ustedes, no sé, podría ser la armadura de Pegaso, la armadura de Aries, un casco romano, lo que fuese. Eso era un sello cilíndrico, era un sello que tenía una marca distintiva de la persona que iba a recibir una carta, o de un apellido. Por ejemplo, los González tenían su sello cilíndrico con una forma en específico. Mahintushu fue sucedido por su hijo Naram Sin, también conocido como Naram Suen, ¿no? Que reinó entre el 2261 y el 2224. Al igual que su padre y su tío antes de él, Naram Sin tuvo que reprimir rebeliones en todo el imperio antes de poder comenzar a gobernar. Pero una vez comenzó, el imperio floreció bajo su reinado. En los 36 años que duró su gobierno, mantuvo el orden interior, incrementó el comercio, hizo campaña personalmente con su ejército más allá del Golfo Pérsico, y posiblemente se piensa que hasta se metió en Egipto. La estela de la victoria de Naram Sin, que está ubicada en el Museo del Louvre, que es esta que está aquí. Esta es la victoria de Naram Sin, se le llama. Esta que está aquí. Está ubicada en el Museo del Louvre y celebra la victoria del monarca acadio sobre Satuni, rey de los Luyubi, una tribu en las montañas de los Montes Sagros, y que representa a Naram Sin ascendiendo la montaña, pisoteando los cuerpos de sus enemigos a imagen de un dios. Al igual que su abuelo, se proclamó a sí mismo rey de las 4 esquinas del universo, pero en un movimiento más audaz comenzó a escribir su nombre con un signo que lo designaba a sí mismo como un dios a la misma altura que cualquier otro en el panteón mesopotámico.
Vengo en un momento. A ver, ¿en dónde estaba? Estaba hablando de Naram Sin. A él se le asoció después con una maldición, la maldición de Agade o de Acadia, pues. Un texto literario adscrito a la tercera dinastía de Ur, pero que podría haber sido escrito más temprano. Cuenta la fascinante historia del intento de un hombre de sacarles una respuesta a los dioses por la fuerza. Y ese hombre es Naram Sin. Según el texto, el gran dios sumerio Enlil retiró su placer de la ciudad de Acadia y al hacerlo prohibió a los demás dioses entrar en la ciudad y bendecirla más con su presencia. Naram Sin no sabe qué podría haber hecho para incurrir en este disgusto y por eso reza, pide señales y presagios y cae en una depresión de 7 años mientras espera una respuesta del dios. Finalmente, cansado de esperar, reúne a su ejército y marcha sobre el templo de Enlil en Ekur, en la ciudad de Nippur. Destruye el templo. Él mete las palas contra sus raíces y sus hachas contra los cimientos hasta que el templo, cual soldado muerto, cae postrado. Este ataque, por supuesto, provocaría no solo la ira del dios Enlil, sino de los demás dioses que envían a los Gutios, un pueblo que no conoce de inhibiciones, con instintos humanos pero inteligencia canina y con rasgos de mono. Los envía para invadir Acadia y dejarla en la ruina. Hay una hambruna generalizada después de la invasión de los Gutios. Los muertos permanecen pudriéndose en las calles, las casas y la ciudad están en ruinas. Y así, según el cuento, terminan la ciudad de Acadia y el imperio acadio, víctima de la arrogancia de un rey ante los dioses. Sin embargo, obviamente no hay registro histórico de que Naram Sin sometiera alguna vez Ekur en Nippur por la fuerza ni que destruyera el templo de Enlil. Se cree que la maldición de Agade fue una pieza mucho más tardía escrita para expresar una preocupación ideológica por las correctas relaciones entre los dioses y el monarca absoluto. Según el registro histórico, Naram Sin honró a los dioses, colocó su propia imagen junto a la de ellos en los templos y fue sucedido por su hijo Shar-Kali-Shari, quien reinó del 2223 al 2198 a.C. Este vendría siendo el mapa de lo que es llamado la tercera dinastía, antes de la decadencia de Acadia. El reinado de Shar-Kali-Shari fue difícil desde el principio, ya que él también tuvo que hacer un gran esfuerzo para sofocar revueltas después de la muerte de su padre. Pero a diferencia de sus predecesores, parecía carecer de la capacidad para mantener el orden y no pudo evitar nuevos ataques al imperio desde el exterior. Curiosamente se sabe que su proyecto de construcción más importante fue la reconstrucción del templo de Enlil en Nippur, y quizás este evento, junto con la invasión de los Gutios y la hambruna generalizada, dio lugar a la leyenda posterior que se convirtió en la maldición de Agade. Shar-Kali-Shari libró una guerra casi continua contra los elamitas, los amorreos y los invasores Gutios, pero es a la invasión Gutia
a la que se le atribuye más comúnmente el colapso del imperio acadio y la edad oscura de Mesopotamia que siguió. Sin embargo, estudios recientes afirman que probablemente el cambio climático fue lo que provocó esta hambruna. Y no solo eso, sino que la interrupción del comercio, esto debilitó al imperio hasta el punto en el que las invasiones y rebeliones que han pasado habían sido aplastadas, ya no se podían sofocar con tanta facilidad. Los dos últimos reyes de Acadia, después de la muerte de Shar-Kari-Shari, Dudu y su hijo Shuturul, estos gobernaron solo el área alrededor de la ciudad y rara vez se mencionan en relación con el imperio. Al igual que con el surgimiento de la ciudad de Acadia, su caída es un misterio y todo lo que se sabe hoy es que alguna vez existió tal ciudad cuyos reyes gobernaron un vasto imperio, el primer imperio del mundo, y luego pasó a la memoria y posteriormente a la leyenda. Se cree también, o se sabe, que hace 7000 años, en el 7000 antes de Cristo, el Golfo Pérsico se extendía más adentro, llegaba mucho más adentro de donde están ahora mismo esas ciudades, donde estaban esas ciudades. Según la mitología de los sumerios, su dios era un hombre pez que surgió del mar, pero Sumeria no está tan cerca del mar. Entonces se cree que debido a las lluvias y todo lo demás, se comenzó a... ¿cómo decirlo? Se comenzó a amontonar mucha tierra aquí en el área de la costa. Y por eso es que muchas de esas ciudades están 100 kilómetros adentro, 50 kilómetros adentro. Repito, solamente es una teoría, no se sabe. Probablemente de ahí vino aquello del diluvio universal. Esta imagen me llama mucho la atención. Aquí en la parte inferior vemos a dos personas llevando una jarra, que probablemente sea cerveza. El que está más a la derecha está como manejando un caballo desde la parte de atrás. Ahí lo que se ve parece ser un caballo, puede ser un buey, no se sabe. Y en la parte superior de esa tabla de mármol o esa plancha de mármol se ven un hombre y una mujer como con vasos, como haciendo el signo de salud. Probablemente estén tomando cerveza. La última etapa de la historia sumeria es conocida como la tercera dinastía de Ur. Llamada así por la dinastía real de la ciudad de Ur. Este periodo, también llamado como Renacimiento Sumerio, vio notables progresos en su cultura, relativos prácticamente a todos los aspectos de la vida humana civilizada. Los reyes Ur-Nammu y Shulgi se propusieron como meta de sus reinados acrecentar la cultura y mantener la paz. Y esto permitió el florecimiento del arte y la tecnología. Ya fueran inventados durante el periodo de la tercera dinastía de Ur o con anterioridad, las herramientas, conceptos e innovaciones que se consolidaron durante este tiempo otorgan a los sumerios un lugar en la historia, como creadores de la civilización tal y como la conocemos. El escritor el historiador del que estaba hablando, Samuel Noah Kramer, enumera los 39 primeros en la historia que podemos hallar en Sumer. Entre otros, las primeras escuelas, los primeros refranes, el primer Mesías, el primer Noé, el primer relato del diluvio, la primera canción de amor, el primer acuario, los primeros antecedentes legales, el primer relato de un dios que muere y resucita, los primeros lamentos fúnebres, los primeros paralelismos bíblicos y las primeras nociones morales. Los sumerios también inventaron el tiempo con su sistema sexagesimal basado en el número 60, creando el minuto de 60 segundos y la hora de 60 minutos. También dividieron la noche y el día en periodos de 12 horas. Limitaron las horas de trabajo en la jornada laboral y establecieron el concepto de días libres para vacaciones. Gracias a los sumerios. Muchas gracias, muchachos. El historiador Bertram escribe: la mano de Mesopotamia aún determina la duración de la jornada laboral e incluso
la de nuestro ocio electrónico. Los espectáculos televisivos de media hora o una hora, cuando hemos acabado el trabajo, todo esto. Bertrand también observa que la costumbre moderna de leer el horóscopo también viene de la antigua Sumeria, y que los signos astrológicos bajo los que nacemos fueron observados y nombrados por primera vez por los antiguos mesopotámicos. En ese mural podemos ver escenas de libaciones, o sea, gente bebiendo, ¿no? Que viva la cerveza. Urnamo escribió también el primer código legal en Sumer, convirtiéndose en el referente para otros posteriores, como el célebre Código de Hammurabi de Babilonia. Muchos historiadores dicen las declaraciones legales de Urnamo son un buen ejemplo de la tendencia unificadora de los reyes de Ur, la propensión a regular cualquier aspecto de la vida. Sumer, bajo el dominio de la tercera dinastía de Ur, se convirtió en un estado patrimonial construido sobre una familia patriarcal regida por una figura paterna, donde el monarca actúa como padre que guía a sus hijos por el buen camino hacia la prosperidad. El hijo de Urnamo, Shulgi, es considerado el mayor de los reyes neosumerios. Continuó la política de su padre, pero fue más allá. En su esfuerzo por impresionar a su pueblo y distinguirse de su padre, Shulgi corrió 100 millas desde el centro religioso de Nippur hasta la capital, Ur, y regresó de vuelta en un solo día para poder presidir las ceremonias festivas en ambas ciudades. Aunque algunos consideran el himno que relata esta hazaña como una exageración y una bravata del rey, los eruditos han averiguado que, de hecho, pudo haber culminado esta famosa carrera. Por otra parte, concordaba con el espíritu del reinado Shulgi. Despertar la admiración y el asombro de sus vasallos era crucial para mantener el poder de los reyes de Ur en aquella época. Bajo el reinado de Shulgi, aunque ese que estamos viendo ahí en realidad se piensa que es Sargón. Muchos piensan que en realidad es Sargón de Akkad. Estaba hablando de Shulgi, sí. Con Shulgi se construyó un muro de unos 250 kilómetros para mantener a raya a las tribus semitas llamadas Martu o Nibnum, mejor conocidas por su nombre bíblico, los amorreos o amoritas. El hijo de Shulgi, su nieto y su bisnieto renovaron y extendieron este muro para mantener a los bárbaros alejados de Sumer. Pero la barrera no sirvió de nada, no podía ser custodiada ni conservada en perfectas condiciones y tampoco poseía un cierre o bastión por ninguno de los dos extremos. Para los invasores fue fácil rodearla por ambos lados y penetrar en el reino. Las fuerzas invasoras de Elam quebraron el muro y marcharon hacia Ur, saquearon la ciudad y se llevaron cautivo al rey hacia el año 1750. Los amorritas por su parte se instalaron en el país tras la caída de Ur. Una hambruna provocada por el cambio climático y la sobreexplotación de la tierra obligó a muchos a emigrar al sur. Entre estos emigrantes amoritas pudo encontrarse el patriarca Abraham, que salió de Ur para asentarse en las tierras de Canaán. Tras el periodo de la tercera dinastía de Ur y la caída de la ciudad, muchos sumerios emigraron al norte. El sumerio dejó de emplearse como lenguaje oral, aunque todavía se escribía, y fue reemplazado por el semítico acadio. La cultura sumeria llegó a su fin, su legado, sin embargo, permanece en muchos aspectos, como si siempre hubiesen existido. Algo tan básico como el día de 24 horas fue inventado por ellos hace mucho tiempo en Sumer. Bueno, estrellas, espero este show les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Quisiera hablar de los hititas, quisiera hablar de los elamitas, o de los amorreos, o de los hurritas. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado en la noche de hoy. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo.